Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un alto placer saludarles en esta noche de lunes 13 de junio de 2016, en la emisión número 50 y tantos de su programa, 51, dice Pepe Arana, siempre muy atento. Gracias, Pepe, por la información. Programa 51 de Punto de Opinión, a través de Imagen y Política, televisión por internet. Nos da gusto saludarle. Le recordamos que este programa lo hacemos pensando en ustedes, que nos ven y nos escuchan, sobre todo con los temas de mayor actualidad y los temas que consideramos pueden ser de mayor interés para ustedes que nos siguen gentilmente a través de Imagen y Política. Bueno, pues antes de entrar en materia, voy a compartirles, como siempre lo hacemos al inicio de este programa, una gotita de filosofía que dice lo siguiente: yo creo que el mejor medio para hacer bien a los pobres no es darles limosna, sino hacer que puedan vivir sin recibirla. Repito la frase, que es de Benjamin Franklin, un estadounidense célebre. Yo creo que el mejor medio para hacer bien a los pobres no es darles limosna, sino hacer que puedan vivir sin recibirla. Y dicho esto, saludo y doy la bienvenida a mi amiga y compañera, licenciada Susana Rosado. Buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches al auditorio. Y bueno, en este lunes ya 13 de junio, programa 51 en este Punto de Opinión. Pues lo cual celebramos mucho, Azucena, gracias por la confianza y por estar siempre compartiendo este programa que, bueno, esperemos que sea el 51 de muchos más que vienen por delante. Así será. Y bueno, pues ¿qué te parece la frase de Benjamin Franklin? Pues muy al momento, ¿no? No les des, diles cómo trabajar o enséñalos a trabajar, ¿no? Sí, no dar limosna, sino enseñar o sino hacer que puedan vivir sin recibirla. Fíjate que esto tiene mucho que ver de la forma en que se ve la pobreza en un país como el nuestro, un país de más de 50 millones de pobres, donde muchas veces son utilizados como una renta política, como que a la clase política de este país no le conviniera que esto se acabe, puesto que es la forma de explotar precisamente esa parte con dádivas, con migajas, con programas asistencialistas que no resuelven nada, programas que solo sirven para que algunos por ahí se enriquezcan, porque a veces se quedan en el camino los beneficios, y bueno, pues se tiene cautiva esta clase social desprotegida de la sociedad, se le tiene cautiva con estas dádivas, con estos programas. No decimos que no lo descalificamos del todo cuando hay una pobreza extrema, pero sí no debiera ser digamos, como un cheque al portador para que los políticos, sobre todo la clase gobernante, pueda lucrar precisamente con la necesidad de la gente. Claro, y sobre todo cuando estos beneficios llegan realmente a quien lo necesita, ¿no? Como hemos visto muchas personas de la tercera edad que no cuentan con con una pensión, pero que reciben ese apoyo económico a través de programas sociales, por ejemplo el de 65 y más, y que bueno, se amplió, se redujo el tipo de apoyo, es decir, antes era 70 y más, ahora los que tienen 65 pueden gozar de ese beneficio. Entonces, por un lado se amplía, por otro lado se reduce la edad para recibirlo, ¿no? Claro, y bueno, pues esto es un gran beneficio, sobre todo para aquellas personas, decíamos, adultas que no tienen un ingreso económico y que pueden obtener un mínimo, pero lo pueden obtener a través de estos programas sociales. Sí, incluso programas de asistencia social existen incluso en países tan avanzados como Estados Unidos, donde la gente, por ejemplo, que se queda sin empleo, tiene la forma de recibir del Estado durante algunos meses algún apoyo económico mientras se encuentran trabajo. Digo, esto no es malo. Lo malo, reitero, es que la necesidad de la gente se utilice a veces como bandera política o se utilice para lucrar políticamente. Y hablo de todos los partidos que han gobernado, o sea, nadie está exento de esto, de utilizar incluso a veces las bases de datos, los padrones para precisamente el chantaje político. Y cuando estuvo el PAN, fue el PAN a nivel federal y a nivel de los municipios donde tenía mayor presencia, y cuando fue el PRI, pues no, pues esto ha sido recurrente, ¿no? Hasta usado en tiempos electorales. Nadie está exento de esto, Susana, definitivamente, pero bueno, pues ojalá y tengamos avances en ese sentido, ojalá, y así como lo dice la frase de Benjamin Franklin, un estadounidense brillante, que dice que no el mejor medio para hacer bien a los pobres es dándoles limosna, sino haciendo que puedan vivir sin recibirla. Creo que esto precisamente contiene
el deseo de miles de millones de habitantes de este país y del mundo entero, ¿no? Porque la pobreza no es privativa de México. Lamentablemente la pobreza es un mal, un cáncer que aqueja a nivel mundial. Algunos países los flagela más, a otros menos, pero existen todos, incluso en los países que se dicen de primer mundo, como Estados Unidos, también hay pobres, también hay clases marginadas, hay sectores de la población donde hay mucha pobreza y mucha necesidad. Y precisamente fíjate que esto nos da pie, Azucena, para hablar del tema, pues así como aquí acaba de pasar un proceso electoral donde se renovaron 12 gubernaturas, en Estados Unidos está por renovarse ni más ni menos que la presidencia de la República, después de que ocurrió algo que es una profecía de Fidel Castro, el hecho de que llegara una gente de clase negra, un mulato como Barack Obama, a gobernar la primera potencia mundial. Bueno, pues fue algo insólito. Ahora está a punto de ocurrir algo también histórico. Yo creo que así va a ser. No solo lo creo, sino lo deseo, que en la contienda electoral que se va a llevar a cabo entre este tipo Donald Trump, hasta se me olvida el nombre porque no me lo quiero aprender, de verdad que me causa urticaria, y Hillary Clinton, creo que también será, después de haber tenido un presidente de color, el primero en la historia de Estados Unidos, vendrá la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. ¿Tú cómo ves? Es un pronóstico y es un deseo de mi parte. Así es, y bueno, pues hay quienes dicen que no más nos convendría a todos los mexicanos también, porque esto es algo, el hecho de tener un presidente de la talla, de la figura de Donald Trump, pues indudablemente dicen no traerá buenos beneficios para México y para algunos otros países, pero mucho menos para los Estados Unidos por su gran forma de ver las cosas. Y sobre todo hablo en cuanto a lo que concierne a México, sobre esa animadversión que tiene hacia la gente inmigrante, hacia todo lo que tiene que ver con los mexicanos y en fin, ese atraso y esa marginación que dice que se vive en México. Y bueno, pues todos sabemos cómo sería la llegada de Donald Trump, o nos imaginamos cómo sería esta llegada, que indudablemente no favorecería a nuestro país el hecho de que él pudiera ganar. Pero las preferencias electorales que se han dado por ahí marcan que podría ganar Hillary Clinton, y bueno, pues yo me inclino más que sea una mujer, porque por ahí se ha dicho y hemos opinado la mayoría de las mujeres que cuando una mujer, y bueno, aquí lo hemos comentado, Pepe, en la mesa, que yo creo que el hecho de darle la oportunidad a una mujer, bueno, pues aunque no es lo mismo, pero si sabe administrar, si sabe estar entregada con gran interés a su casa, pues, no, pues podría ser igualmente, no de la magnitud y no, válgase la comparación, de manejar un país como Estados Unidos, pero yo creo que pudiera hacer buen papel Hillary Clinton. Sin duda, Estados Unidos es un país donde no tienen muchos partidos como en México. Aquí es un sistema partidista totalmente. Bueno, allá es bipartidista, aunque existen otros partidos por ahí pequeños, pero no pintan. Siempre la lucha por la presidencia de la República, por las posiciones en el Senado o en la Cámara de Representantes, está entre dos partidos, que es el demócrata, que es el de Hillary Clinton, y el republicano, que en este caso estaría representando Donald Trump. Son los dos partidos tradicionales de Estados Unidos, y ahí, bueno, pues se da una alternancia, de pronto surge algún republicano. Aquí yo creo que el demócrata va a repetir, y va a repetir por la sencilla razón de que, no obstante que Donald Trump fue capaz de despertar emociones, pero lamentablemente las emociones más primitivas de los estadounidenses, esos estadounidenses que todavía viven en la época de hace 2 siglos, o en la época en que llegaron ellos, sus primeros pobladores de Irlanda y de Inglaterra, y que llegaron a segregar a los indígenas nativos del lugar, nunca se mezclaron con ellos, los pusieron en reservaciones que todavía existen de alguna manera, pero que bueno, pues las cosas han cambiado mucho, pero no lo suficiente. Un país como Estados Unidos, que se precia de ser respetuoso de los derechos humanos, donde todavía el racismo, por cuestiones de color, por cuestiones de origen, la animadversión que tiene Donald Trump, particularmente con los mexicanos, donde él habla en su discurso, y ese discurso, fíjate que generó simpatías al grado de que ganó la candidatura en su partido. Fíjate cómo pueden pensar todavía millones de norteamericanos
que esa puede ser la mejor medida, el hacer un muro que contenga el acceso de mexicanos, centroamericanos de Estados Unidos, y Hillary Clinton, bueno, habla de tender puentes, que es mejor tender puentes que hacer muros. Yo creo que con ese discurso Hillary Clinton se va a ganar la simpatía de millones de latinos, que son muchos ya en Estados Unidos, que son los que en una elección cerrada pueden marcar la diferencia. Yo tengo la confianza de que así va a ser, y de que, bueno, pues tendremos una presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Así es, y que, bueno, esto sería en beneficio para, no solamente la gente de Estados Unidos, sino del propio México, ¿no? El hecho de satanizar a la gente inmigrante, de tender un muro en torno hacia lo que significa el éxodo de miles de centroamericanos, de gente que vemos que pasa por esta región y que van en busca del llamado sueño americano, pues sería un problema muy grave para nuestro país, ¿no? Y yo creo que esto, como llama Hillary Clinton, es tender puentes, es buscar mecanismos de solución a la problemática que se presenta de inmigración. Así es, Susana, yo creo que pues sería lo mejor que le pudiera pasar a México que Hillary Clinton fuera la presidenta. Hay que recordar que en nuestro país los mayores ingresos de divisa son, en primer lugar, por las remesas que mandan los migrantes que trabajan de aquel lado. El otro tema sería la venta del petróleo, el otro tema sería el turismo. O sea, son los tres temas por los que entran divisas al país. Y creo que, imagínate tú con un muro, con una contención, con un control férreo ahí del ingreso de migrantes, que además, mira, esto es algo que ha sido tolerado. ¿Y tolerado por qué? Porque definitivamente la mano de obra de los latinos es mano de obra barata y eficiente, y es la que le da sustento en gran manera a la economía de los Estados Unidos. Eso lo reconocen propios y extraños. Nada más que, bueno, pues ahora hay un candidato que tiene una visión muy diferente de esto, o quizás su discurso sea intencionado para ganar la simpatía de aquellos que todavía son racistas, aquellos que todavía tienen en su ser el odio, el rencor hacia lo que no es de su color, a lo que no es como ellos, a las culturas distintas a las de ellos. Pero que muchos no lo tomaron de muy buena manera, el hecho de haber hecho esa declaración. Pues si recordaremos que cuando se dio este tipo de declaración, inclusive lo condenaron en Estados Unidos y también en México, la forma en que Donald Trump se ganó ahí algunas rechiflas, antipatías de la gente, y por lo mismo, por ese carácter hosco que se le observa a un Donald Trump, digo que en comparación con Barack Obama, que es más, pues con la sonrisa en la boca, más tratable, que se observa, bueno, pues no hay comparación entre uno y otro, ¿no? Sí, mira, las reacciones fueron más hacia afuera de los Estados Unidos. Recordarás que allí el presidente Fox, que no desaprovecha ninguna ocasión para subirse al ring y hacerle al valiente, bueno, por ahí retó a Donald Trump a un debate. No creo que le haga mucho caso para subirse a debatir con él, pero lo cierto es que al interior de Estados Unidos sí ese discurso pegó, le ayudó mucho, porque pues al grado de que es el candidato del Partido Republicano. Entonces quiere decir que millones de norteamericanos, Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes, imagínate qué cantidad de gente logró él motivar con ese discurso bélico, agresivo. Ahí vemos a cuadro a Hillary Clinton y a Donald Trump, incluso en la expresión, mira qué diferente, ¿no? También el gesto dice mucho de las personas. Así es, y bueno, pues esperemos que en ese proceso que van a vivir allá en los Estados Unidos, bueno, realmente pueda ganar Hillary Clinton, ¿no? Sí, yo creo que, te lo reitero, es un deseo de mi parte, yo creo que el de muchos mexicanos, porque lamentablemente o afortunadamente, ya no sabríamos cómo decirlo, bueno, pues la economía de México está muy ligada a los Estados Unidos. Dicen que cuando a Estados Unidos le da un catarrito, acá a México le da pulmonía, y eso es cierto. Entonces, por la vecindad que tenemos, por la cercanía, bueno, pues más conviene que haya un gobernante sensible de aquel lado de la frontera, un gobernante que sea incluyente, que no vea con odio ni con rencor a la gente de Latinoamérica, sobre todo a los mexicanos, pues que por ser los más cercanos a ellos,
somos los que mayoritariamente tenemos población de aquel lado. Claro, bueno, pues ojalá vamos a esperar mucho ese proceso. En los Estados Unidos, bueno, pues la participación en comparación con la que tiene México en las elecciones es mucho mayor. Allá sí la gente tiene una gran asistencia a las urnas y esperemos que pueda ganar Hillary, digo, por el bien de los mexicanos. Claro, claro. Y mira que hablando de Estados Unidos, Azucena, si me lo permites, hay otro tema que conmovió al mundo, que tiene ahorita consternado al mundo entero, es el homicidio de más de 50 gentes. 53, ya iban. 53. Yo traigo aquí unos datos, digo, ha habido, en Estados Unidos no faltan los loquitos que de pronto andan armados, porque además en Estados Unidos es fácil comprar un arma. Curiosamente, fíjate, un país que se dice de vanguardia, donde fácilmente se puede adquirir un arma, cualquier gente puede andar armada, y precisamente es uno de los problemas. Ha habido gente que de pronto entra a un lugar donde hay algún evento y dispara a diestra y siniestra, y los datos que hay, bueno, pues que había habido hasta 26 muertos en un evento de estos, que con el hecho de que haya uno ya es lamentable, pero 53 tienes el dato que es ahorita. Sí. Imagínate. Eso también nos dice algunas cosas de lo que pasa en Estados Unidos, el hecho de que ahí se puedan comprar las armas, de que no hayan legislado en ese sentido. Estados Unidos tiene una población muy universal, muy internacional, y bueno, pues el mundo islámico está muy metido ahí. La gente que desciende de padres del Medio Oriente o que nació allá, de alguna manera trae una formación ya radical respecto al fanatismo religioso. Entonces, pues hay una rivalidad muy marcada entre los Estados Unidos y los países que tradicionalmente tienen esas tradiciones. El hecho de que Estados Unidos haya perseguido incluso a líderes de esos países, bueno, pues genera un odio. Un país que está muy preparado para enfrentarse a cualquier potencia mundial de manera frontal, ha demostrado que es muy vulnerable cuando se trata de las venganzas, sobre todo de la gente fanática religiosa del Medio Oriente. Y tenemos hace años el tema de las Torres Gemelas, ¿te acordarás? Así es. ¿Quién se iba a imaginar que podían ser tan vulnerables? Y yo creo que a partir de ahí se demostró que Estados Unidos es muy vulnerable. Se dice que este muchacho que entró a este centro gay es de origen precisamente islámico, y eso pudiera haberlo llevado a tomar esta decisión. Así es, y bueno, un hecho que consterna porque precisamente la muerte de más de 53 personas, de heridos que también hay graves, y que bueno, pues tú sabes lo que también conlleva muchas veces ese tipo de personas que a veces dicen, bueno, son fanáticos, o a veces son porque están afectados de sus facultades mentales, y que realmente llevan a señalar que vieron algo, que una luz les dijo que tenía que hacer ese tipo de acciones, ¿no? Y bueno, pues la gente está consternada por este hecho, pero no es el único que se ha dado a nivel mundial. Recordarás, pues, válgase la comparación, pero en Jalapa hace unas semanas un hecho similar, ¿no? El hecho de entrar a un tipo de discoteca donde era la asistencia de personas lésbico-gays, y bueno, pues eso habla de una homofobia que existe hacia esos grupos de personas. Sí, fíjate que algo que debemos de practicar es la tolerancia. En realidad hay temas que no están ni siquiera a discusión. Es decir, el mundo lésbico gay existe en todos lados. Es gente productiva, gente que trabaja, que paga sus impuestos, de tal manera que si alguien no está de acuerdo con ese tipo de preferencias, no quiere decir que lleves esa diferencia en tu percepción al grado de agredir, mucho menos de quitarle la vida a alguien por razón de preferencia sexual. Yo creo que nos falta mucho por avanzar todavía. Debemos de ser tolerantes. Esa situación existe, o sea, no por el hecho de que no se les acepte o no se legisle para reconocerlos como grupo,
con todos sus derechos como los tenemos los demás, eso no los borra del escenario. Existen, son gente que también son seres humanos, que también son capaces de dar afecto, de dar amistad. Yo creo que esa mentalidad hay que erradicarla, porque de lo contrario, pues se dificulta la convivencia. Digo, países como Estados Unidos, y yo reitero, son países que se dicen del mundo civilizado, del primer mundo, y donde, bueno, todavía están en pañales en algunas cosas, en algunos temas, como este tema de la homofobia, el tema de, por ejemplo, de la pena de muerte, Azucena, que decíamos, la pena de muerte es una práctica que debiera estar ya, pero pues en el olvido. Eso lo hacían en los países pues más atrasados, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que en Estados Unidos se puedan vender armas con toda la libertad y todavía esté legislado en algunos estados para que a las personas por algunos delitos graves se les pueda ejecutar, se les pueda castigar con la muerte? Yo creo que ¿cuánto mexicano no ha perdido la vida, no? De esa manera, al ser ejecutado sin que realmente guíe un proceso bien, y ahora que tocabas el tema de la existencia de estos grupos lésbicos gay que efectivamente ya ahora han salido, han aflorado mucho, no solamente en Estados Unidos, sino también en México, Jalapa, Veracruz y aquí la región. Bueno, en cuanto a la tolerancia, yo creo que debemos ser tolerantes. La iglesia, la Biblia dice muy claro que no heredarán el reino de Dios, pero nosotros no somos nadie para tenerles fobia, para tenerles animadversión. Ellos serán juzgados. Sí, Azucena, te digo, uno puede estar de acuerdo o no. Uno tiene su preferencia sexual muy determinada, ¿no? Hay casos en los que, bueno, piensan de otra manera, deciden convivir de otra manera. Yo creo que mientras no te afecten, no causen daño a terceros, bueno, pues es gente respetable. Claro. Yo conozco gente muy respetable, gente que te digo que es muy capaz de dar amistad, de ser responsables en su trabajo. A ver, ¿por qué no los juzgamos por esas situaciones y no por su preferencia sexual? Yo creo que deben de ser medidos con la misma vara, porque bueno, la Constitución política protege a todos los mexicanos por igual. Entonces, si es gente productiva, gente que paga sus impuestos, que trabaja, y encontramos gente en el medio del arte, de la cultura, de las ciencias, muy distinguidos. Del espectáculo. Así es. Entonces, yo creo que no es por ahí, o sea, no es sembrando el odio, sembrando el rencor, como se pueden dirimir las diferencias. Hay que aplicar la tolerancia. Aquí estamos viviendo en este mismo planeta y vamos a aprender a respetarnos. Claro, y claro, el respeto, ¿no? Podré yo no estar de acuerdo con ellos o la existencia de esos grupos, pero respetarlos, ¿no? Cada quien va a ser, pero hay alguna secta religiosa, en este caso el Estado Islámico, que generalmente son muy radicales, o sea, como que se les sale de control y hacen ese tipo de acciones, ¿no? Sí, pero es incluso atentados, sí. Matar porque me dio la gana, simple y sencillamente porque dicen ellos que un ser divino los guía a hacer este tipo de acciones. Sí, pues es su formación cultural, Azucena. Ellos incluso, para quienes, por ejemplo, se ponen explosivos en su cuerpo, para ellos es un honor morir, por su deidad, por su Dios, ¿no? Pero pues eso es una formación que traen desde niños. Claro. Es algo también contra lo que, es decir, nunca se va a justificar que alguien le quite la vida a otra persona, o que en masa mate a personas, o que él mismo se inmole o se suicide en aras de una deidad. Pero siempre es respetable. Debe ser respetable la forma de pensar de la gente, siempre y cuando, decía, no afectan a terceros, ¿no? Claro. En este caso, pues el fanatismo sí los lleva a afectar a terceros, ¿no? Claro, y que sin deberla ni temerla. Bueno, Pepe, vamos a ir a una pausa en este espacio de Punto de Opinión. Regresamos con ustedes, no le cambien.
¿Te gusta estar informado de lo que pasa en la sociedad y en la política? En la revista Estilos encontrarás entrevistas, reportajes, festivales, aniversarios, recetas, municipios y autoridades. Estilos, la revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en 1 año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras 2 direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 1630157 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, 250 pesos. Maquillaje y peinado, 750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en 400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, 200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 2126030 y 156026, y próximamente Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Ya estamos de regreso en su programa Punto de Opinión. Agradecemos la gentileza de que continúen con nosotros en esta noche de lunes 13 de junio de 2016 en su programa Punto de Opinión. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, Susana, pues ya estuvimos hablando de los Estados Unidos, de su proceso electoral,
de algunas situaciones que se están viviendo ahí. Bueno, pues vamos a entrar al tema de lo que pasa en México, ¿no? Claro. Después de un proceso electoral donde ya, bueno, pues se ha dado cuenta de los resultados, de las 12 gubernaturas en el país, de lo que ocurrió particularmente en Veracruz con la gubernatura, las diputaciones, pero hoy fíjate que la novedad fue que sesionó de manera extraordinaria en la Cámara de Diputados Federal, donde se tocó el tema del desafuero de Guadalupe Sánchez López, esta diputada panista, que, bueno, pues cuando estaba el Chapo Guzmán, antes de la famosa fuga, lo habría visitado en prisión, o de hecho ya está comprobado que lo visitó, quiso pasar de incógnita con una credencial de elector falsa, y bueno, pues esto salió a la luz después de la fuga del Chapo, y finalmente hoy se sometió al Pleno de la Cámara de Diputados este dictamen, donde, bueno, pues por una gran mayoría, 414 votos, acuérdense que son 500 diputados, 414 votos a favor, 36 abstenciones, 37, pero fíjate que me llama la atención que 36 de las 37 abstenciones, según una nota que acabo de leer, fueron de Morena. Morena se abstuvo de votar el desafuero de esta diputada. Pues a mí me sorprende, ¿no? Porque, bueno, pues Morena se ha pronunciado siempre por estar del lado de la justicia, de la legalidad, y bueno, pues si hay elementos para proceder a un desafuero, pues yo no sé, a menos de escuchar las razones, que pudiera haber razones de peso, ignoro si las hay, pero yo creo que te llama la atención este dato. Yo creo que sí hay razones de peso para Morena de no haber hecho esta aprobación, ya para que la bancada haya marcado una línea de decir no, votamos por el desafuero, bueno, pues es algo que se puede justificar precisamente, y me llama la atención, bueno, pues fue mayoría, ¿no? Aplastante, no, totalmente, que hayan solicitado su desafuero. Sí, porque, bueno, pues yo creo que de manera abierta, pues imagínate que alguien vaya en contra de una determinación así, cuando de lo que se trata, pues es avanzar en la cuestión de justicia, y dicen que las escaleras se deben de barrer de arriba hacia abajo, y bueno, pues es una buena oportunidad, bueno, para hacerlo, ¿no? Empezar por la gente de arriba, y creo que en este caso, ojalá y sea la punta de lanza para que ocurra en el futuro, y este tipo de situaciones pues no queden impunes, ¿no? Que no al amparo del fuero pues se hagan muchas cosas que perjudican a la mayoría de los mexicanos. Claro, así es, y bueno, vamos a ver cuál es la justificación que dará Morena. Sí, va a ser interesante que nos diga, ¿no? No estamos aquí condenando a la bancada de Morena, simplemente estamos señalando, y lo reitero, a mí en lo personal me llama la atención la determinación de no, es decir, no fueron en contra del desafuero, pero tampoco fueron a favor, o sea, la abstención es como decir, me hago un ladito, y que mi voto no cuente ni a favor ni en contra de una determinación de la Cámara. Y bueno, pues ese fue el tema de hoy. Ahorita creo que están discutiendo, sigue la sesión, están con el tema anticorrupción también, que había quedado pendiente antes del proceso electoral, que también va a ser muy interesante, en qué sentido queda ya las reglas del juego para evitar la corrupción o combatir la corrupción en este país, donde es uno de los males que nos ha puesto precisamente en la lona, Azucena. Así es, Pepe, estoy tratando de ver si hacemos contacto con la diputada Rocío Nale de la bancada de Morena, para que nos dé en ese sentido, no sé, alguna apreciación, si ella sigue ahí en este debate. Sí, muy interesante, porque sí, es la coordinadora de la bancada. Ajá, y que nos pueda darnos su apreciación, su opinión en torno a este desafuero de la diputada federal del PAN, y que bueno, pues ahí se hizo pasar como otra persona distinta a la que es, tal vez, bueno, pues sus nexos con Joaquín El Chapo Guzmán, y se habrían dado cuenta de ello, ¿no? De esta acción que hizo la diputada federal panista. Así es. Por cierto que también otra nota que fue nota de ayer, la liberación de el Güero Palma, miembro importante del cártel de Sinaloa también, que pues estuvo recluido en los Estados Unidos, y que por buen comportamiento le redujeron la pena y ya estaría libre. Están revisando a ver si hay alguna otra causa por la que pudieran detenerlo, pero ya en México, o pedir su extradición o traerlo bajo custodia para algún proceso. Pues esa es la nota de ayer también
que tiene que ver, digo, ahorita que hablamos del Chapo relacionado con la falsa identidad de la ex legisladora ya, porque ya le quitaron el fuero. También pues le llama la atención la liberación del Güero Palma, que yo platicaba con algunas gentes en la mañana, bueno, ¿y ahora a qué se va a dedicar el Güero Palma? Pues seguramente va a venir a hacer lo mismo, ¿no? A lo mismo, Así ¿no? Es. Mientras no le caigan o no le comprueben algunos hechos, bueno, pues tendrá tiempo para reintegrarse. Lamentablemente creemos que no a la sociedad, no a la vida productiva, al amparo de la ley, sino lamentablemente pues este tipo de actividad está muy arraigado ya, muy complicado quitarlas de este país, pero bueno, pues algo se podrá hacer para seguir avanzando. Lo curioso es que en Estados Unidos no pasa nada, en Estados Unidos circula la droga de manera muy... ¿Cuándo escuchamos ahí que desmantelen alguna red de traficantes o que haya capos de la droga? Simple y sencillamente nunca nos enteramos de eso. ¿Por qué? Porque pues sucede que solamente... ¿Lo harán, no lo harán? O a lo mejor es que ellos son herméticos a manejar la información. Bueno, pero ¿cómo puede ser que en un país como Estados Unidos, donde son los mayores consumidores de las drogas, precisamente son los mayores clientes de los productores de Sudamérica y de México, ¿cómo es posible que la droga circule y no se sepa, no? O quién la mueve, o si castigan a alguien o no. Es muy complicado esto, ¿no? Pues sí, lo mismo pasa en México, ¿no? Y también todos esos grandes hechos que se han dado precisamente por la disputa de los trasiegos de droga, pues ocurren en nuestro país, Veracruz, con esta ola de violencia que se dice que también es por esta disputa del tráfico de droga, ¿no, Pepe? Sí, y otro tema también pues es el de las armas, digo, volviendo un poquito al tema de las armas, pero ya no relacionado con el tema anterior, sino con el tema de las armas hacia México, hacia países de Centro y Sudamérica, a países donde hay guerrillas, donde hay conflictos armados. Decía, creo que es una expresión del Papa, yo la leí ayer o hoy en la mañana, que decía que cómo es posible que las armas lleguen con tanta facilidad a los lugares donde hay tanta gente tan amolada y los alimentos no puedan llegar, que haya almacenes donde se echan a perder millones de toneladas de alimentos y los alimentos no puedan llegar allá donde la gente los necesite. Ustedes ven, por ejemplo, en países como África, como Libia, hay gente totalmente desnutrida pero empuñando un fusil. O sea, no tienen para comer, pero sí les llegó un armamento de alto calibre, ¿no? Qué lamentable es que pase esto en el mundo. Así es, y bueno, lo vemos en países como tú dices, que son muy pobres, pero en su armamento está muy bien, con lo mejor en este tipo de armas, ¿no? Así es, lamentablemente así está el mundo, está de cabeza, Azucena. Algo tiene que pasar. Yo creo que llegaron los tiempos ya de que pues todos pongamos lo que nos corresponde, ¿no? Porque de pronto, bueno, pues a la clase política se le fustiga. Ya en México se está aprendiendo a castigar a la clase política a través de las urnas, nada más que la sociedad también tiene que poner la parte que le corresponde. Y ahí es donde está muy difícil, ¿no? Pues ahí sí, es donde la sociedad todavía no toma conciencia de la importancia de emitir un voto razonado, de un voto consciente. Sí, pero además no solamente el día de la jornada electoral, Azucena, sino también lo que tenemos que hacer todos los días para que este país cambie. Tenemos que aprender a tener la cultura de la denuncia, pero también de no solamente estar señalando los errores de los demás, sino también nosotros como personas superarnos. O sea, habemos muchos que señalamos la mala actuación de las autoridades, pero le estamos tirando la basura al vecino de al lado, estamos tolerando algunas cosas al interior de nuestros hogares, en nuestra convivencia con los demás. Yo creo que también ahí se generan los grandes cambios, no solamente en el cambio de actitud de la autoridad, que sí tenemos que exigirle, tenemos que apretarlos para que hagan las cosas bien, pero la sociedad también tiene que cambiar. También nosotros tenemos que poner nuestro grano de arena. A mí me da mucho coraje cuando voy por la carretera y veo cómo de los coches salen pañales desechables, latas de refresco, bolsas de polietileno, y luego cuando se inundan las ciudades, cuando se tapan los canales de desagüe, estamos echándole la culpa a la autoridad, estamos exigiendo, pero no estamos poniendo la parte que nos corresponde. Es un ejemplo nada más, ¿no?, de muchas cosas que a veces hacemos mal como sociedad y que no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta.
Así es, sí, pero bueno, está muy difícil, ¿no? Que realmente que la gente tome conciencia, que participe, como tú le decías, no solamente criticando, sino también haciendo lo que nos corresponde. Ahí es donde no nos gusta. Así es, efectivamente. Y fíjate que ahorita con las redes sociales, bueno, pues es muy fácil emitir comentarios, emitir incluso gente que se supone que es profesional, emitir comentarios a la ligera. Yo creo que se espera que alguien que tiene cierta preparación académica pudiera antes de escribir, que no lo haga con el estómago, que conecte el cerebro sobre lo que va a escribir, sobre la trascendencia que pudiera tener o sobre los elementos de juicio para opinar, porque también yo creo que debe haber responsabilidad en ese sentido. ¿Cómo ves? Pues sí, lamentablemente no la hay y quien lo hace a veces lo hace por oídas, ¿no? A veces porque me cae mal, le voy a echar. Sí, lo hemos dicho, mira, las redes sociales son un arma de dos filos. Es un espacio donde cada quien puede escribir lo que le dé la gana y sin ser censurado, ¿no? Además porque pues, son espacios muy personales. Pero también yo creo que también es oportuno hacer un llamado para que quienes tienen algún espacio en redes sociales, bueno, pues lo hagan con responsabilidad, ¿no? Ahí te puedes decir de todo, puedes decir lo que se les ocurra, hasta lo que no les conste, pero pues a final de cuentas es su libertad de decir, de expresar lo que quieran, ¿no? Lo que no se vale ya cuando hay temas donde se genera psicosis, y ya ha habido temas, ¿no? Donde hay gente que afirma cosas cuando no son así. Yo ponía de ejemplo el tema de la explosión de Clorados 3, donde se generó una psicosis. Había gente que afirmaba, no, es que son más de 300 los desaparecidos, y yo creo que no es responsable afirmar esto, mucho menos escribirlo en redes sociales porque se genera psicosis. Y yo les decía, bueno, ¿dónde están los familiares de esos 300 desaparecidos? Porque a mí se me antoja que un familiar de alguien que desapareció en una explosión, pues no va a estar en su casa tranquilo, ¿no? Hace días se entrevistaba en otro medio televisivo a un sobreviviente, precisamente de este accidente de Clorados, un muchacho de Mundo Nuevo, pues la verdad, muy consciente de todo lo que pasó. Sin embargo, él en algún momento también llegó a hablar de los desaparecidos, y cuando se le hizo la pregunta, bueno, ¿conoces algunos casos? Dijo, bueno, conozco de un caso, dice, por lo que en Facebook escribe su mamá, que anda buscándolo y no lo encuentra. Entonces, para que se den cuenta ustedes que lo que se puede magnificar producto del comentario de boca en boca, cuando se hace un análisis serio, resulta que no es tan grande como se pensaba, ¿no? Afortunadamente, en el caso de Clorados 3, bueno, los desaparecidos no fueron tantos, los fallecidos, pues fue un buen número. Ojalá y no vuelva a ocurrir esto, es necesario que este tipo de cosas no las estemos platicando después, no ocurran para que no podamos estarlas platicando después. Es muy lamentable que por descuidos en el mantenimiento, que por querer producir más, no se tomen las medidas de seguridad. Con una sola persona que hubiera fallecido, pues es lamentable, ¿no? Pero reitero, alrededor de esto no se pueden tejer historias que no son ciertas, porque eso genera psicosis en la gente y genera incluso animadversión en contra de autoridades y demás, ¿no? Así es. Mira, me dice la diputada que aún están en actividades legislativas, es imposible establecer en este momento. Se trata de Rocío Nale, que contactó a Azucena. Estaba queriendo yo tener la opinión de la coordinadora de la bancada de Morena, Rocío Nale, para que nos dijera cuál había sido el motivo por el cual Morena decide no dar ni un voto a favor ni un voto en contra, sino abstenerse en torno a este desafuero de la diputada Guadalupe Zamora López. ¿Guadalupe qué? Sánchez López. Y bueno, están aún en actividades, vamos a ver si mañana, más tarde, podemos conocer cuál fue el motivo de esta pregunta. Sí, vamos a estar muy atentos, ¿no? Será interesante saber por qué razón se abstuvo Morena. Yo creo que tendrán argumentos válidos. Sin embargo, en este momento no los conocemos, pues no podemos opinar más que comentar que hubo una abstención de 36 legisladores. 35 tiene Morena. Bueno. 30 y el otro, a ver quién, no sé quién sea. Sé que en la bancada de Morena es solamente
por 35 bueno, porque la legisladores. nota que yo leí hablaba de 37, de los cuales 36 serían de Morena, pero si son 35 legisladores, bueno, pues sería que votaron en bloque por la abstención. Ajá, ¿no? por la abstención. Y bueno, por los 414 o 19 que votaron a favor, ¿no? Sí, pues ahí ya de todos los partidos, ¿no? Yo supongo que PAN, PRI, PRD, pues todos fueron en masa. Por ahí algún diputado que pues no obstante ser de alguna fracción pues se manejó como independiente, que ojalá todos se manejaran como independientes, sería genial. Bueno, ahí ya es otro tema que debemos tocar, sí. Porque por ejemplo se les dio mucho presupuesto a algunos independientes, a la gobernatura, hablo no solamente de Veracruz sino de los estados, y no hubo una gran respuesta, ¿no? Y al final de los independientes luego pasa que nos arrepentimos de haber votado por ellos. Fíjate, ¿no? Que en el Congreso local de Veracruz ocurrió algo en días pasados. Se agruparon ahí, creo que fueron 5 diputados, encabezados por el diputado Garrido, que él era diputado Francisco Garrido por AVE, que fue incluso presidente de una comisión de fiscalización, algo así, que es la que traía en jaque a los ayuntamientos. Pero fíjate qué lamentable que luego el fuero y el cargo lo utilicen para fines perversos y personalísimos. Él por ahí se asoció con otros diputados para declararse independientes y pues no con la idea de llevar a cabo algunas reformas o propuestas interesantes o de bienestar colectivo, sino pues para ver que pues ya en la parte final del periodo, pues a ver qué se pueden llevar, ¿no? ¿Qué les tocaba? Bueno, anda muy mal los diputados salientes, vienen nuevos diputados, ¿qué te parece si en la próxima, Pepe, tocamos el tema de los análisis de ellos, quiénes son, claro. Pues el perfil? También se me ocurre ver quiénes son los que vienen en cuanto al nuevo gabinete del Partido de Acción Nacional, ahora con Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador electo, que ya el día de ayer recibió su constancia de mayoría, y ese llamado que el día de hoy por la tarde hace Héctor Yunes Landa, habla de un gran consenso, sí. Al que pide se realicen entre las autoridades, entre las nuevas autoridades, y esto con el fin de buscar el bien de Veracruz. Fíjate que la composición de la Cámara que va a entrar en vigor en el estado de Veracruz, pues se antoja interesante, Azucena. ¿Por qué? Porque estará muy equilibrada. Eso quiere decir que habrá un contrapeso, porque bueno, pues ya cuando hay carro completo, pues ya todo es de trámite, todo pasa sin discusión. Entonces, Acción Nacional se quedó con 17 diputados, se queda con 15 el PRI, con 15 Morena. ¿O tienes otro dato? Tengo entendido que Morena 8 y el PRI... Bueno, de elección directa, ¿no? Pero ya con los pluris... ok, con los pluris. Bueno, habría que ver estos números, no me hagas mucho caso. Los pluris, hace rato decía la diputada de las prerrogativas de los partidos políticos, decía que aún no estaban todavía los pluris, porque faltan 2 distritos por contabilizar del total de los 30 distritos. Esto podría ir cambiando un poco. En el momento de este juego del conteo y de reconteo, y que algunos decían, queremos que se vuelva a contar, yo creo que ahí el PRI fue perdiendo, fue el gran perdedor de estos conteos y de estos reconteos que pedían. Es que decían que había 9,000 votos extraviados a favor de Héctor Yunes, y esto hizo que se volvieran algunos distritos a abrir las urnas, y ahí fueron perdiendo. Fíjate que quien sale ganando también es quien queda como gobernante. ¿Por qué? Porque se legitima, porque se despejan las dudas. A mí no me parece que el hecho de que se pudieran abrir algunas urnas o si hay, digamos, razones, pero legales, para que se abrieran todas. Fíjate que a final de cuentas, cuando se hace eso, se despejan las dudas, y quien queda como gobernante queda más legitimado, porque así no se genera el beneficio de la duda, no hay esa incertidumbre. Bueno, yo decía como grandes perdedores porque ellos ya hablaban de tener más diputaciones plurinominales, en el caso del PRI. Y que sí, a veces al que reclaman en el recuento a veces se le lleva la peor parte, ¿no? Pero bueno, pues será interesante hacer ese análisis, Azucena, ver cómo queda la nueva composición, muy distinta a la actual en cuanto a representación de fuerzas políticas,
habremos de hacer el análisis. Aquí traeremos los datos. Y para Pepe, ver, además otro tema de Cozoleacaque que está muy complicado, a las 2 de la tarde con 30 minutos deciden llevarse toda la paquetería ahí con un convoy del Ejército Mexicano para contarla nuevamente allá en Jalapa. En la calle Clavijero. Pero bueno, el día de domingo ya se daba como ganadora a Rocío Pérez, la candidata de Morena, pues con una diferencia de 208 votos. Sin embargo, hay quienes tenían dudas y decían, no, es que nosotros queremos que se vuelva a contar, pero yo decía, si es ya... el distrito 27, ¿verdad? El distrito 26, 26. Si ya el número era claro, digo, se gana o se pierde. Por 2 votos tú puedes perder y por 2 votos puedes ganar. Entonces, en eso consiste la democracia. Claro, entonces ¿por qué nuevamente desde luego que la ley también permite los recursos, ¿no? Digo, mientras estén dentro del cauce de la ley, bueno, simplemente si las cosas son así, el proceso llevado al límite, pues demostrará que así es. Y lo que te decía, finalmente quien quede, si se atienden las impugnaciones que puedan ser las que están dentro del marco legal, pues quedará mayormente legitimado quien quede como ganador. Pues bueno, ahí se dieron muchas situaciones de estaban en la mesa del OPLE quienes no deberían estar, llegaron una fila de notarios que al final el pueblo los rechazó, se tuvieron que ir, no dieron fe de lo que estaba llevándose a cabo en esa reunión y hay muchas acusaciones, señalamientos, en especial hacia Darío Aburto, el esposo de la candidata Morena, Rocío Pérez, en torno a que por ahí hubo mano negra, que si hizo acuerdos, que a quién benefició, y algunos dicen, bueno, pues ya que se fueron a contar, pero únicamente para que den el triunfo a otros. Sí, ese problema cuando los márgenes son tan estrechos, pues quien pierde o quien va perdiendo busca la forma de revertirlo, ¿no? Esto es casi normal en los procesos electorales, pero bueno, pues estaremos muy atentos, Azucena, a ver qué pasa, cuál es el desenlace, distrito 26 de Cozoleacaque, y estaremos analizando en esta mesa, en el próximo programa, bueno, pues cómo quedaría la composición de los diputados para ver, qué tendría que pasar, cuál sería la perspectiva de su desempeño y qué tan complicado sería en un momento dado aprobar leyes donde se requiera una mayoría absoluta para poder hacerlo. Claro, y ya he invitado al diputado electo de Coatzacoalcos, distrito 29 urbano, Amado Cruz Malpica, que estaría con nosotros el próximo lunes. Nos ha dicho que si no tiene algún viaje a Jalapa por cuestiones de documentación o todo lo que tiene que ver con asuntos del partido, estará aquí con nosotros el próximo pues va a ser interesante tener aquí a don Amado Cruz Malpica. Por lo pronto, usted que nos viene y nos escucha, les damos las gracias. Azucena, gracias. Gracias, muy buenas noches. Que pase buenas noches. Gracias por vernos y escucharnos.